Empezamos formalmente. Buenas tardes, gente. Un placer darles la bienvenida aquí. ¿De qué se trata este encuentro? ¿Sí? Estamos trabajando en conjunto, nosotros formamos parte de una serie de comunidades empresariales, ¿sí? La comunidad empresarial que invita hoy a este espacio es Expertos en Pymes, es una comunidad de consultores que trabajan por intermedio de CEPYME, del Ministerio de Desarrollo y Producción de la Nación, es una comunidad autogestionada, donde todos trabajan colaborativamente, intercambian experiencias y cosas. Y un poco lo que buscamos es justamente hoy ponernos a disposición de un proyecto del cual forma parte Pablo Loyola, que es aquí mi coequiper esta tarde, que ahora se va a presentar. Un poco la cuestión es, estamos colaborando con el armado de un proyecto de ley para los protocolos familiares, que ahora Pablo nos va a dar más info, ¿no? Pero lo que buscamos es la visión desde el minuto a minuto de la agenda de las pymes familiares, ¿no? Por eso la convocatoria a consultores, a coaches, que son los que están de repente ahí en el trabajo de campo, ¿no? No vamos a resolver la vida de las pymes familiares en esta tarde, pero seguramente Pablo podrá ir tomando nota y apuntando cosas que sin duda para quienes están trabajando en el proyecto de ley va a ser muy valioso. Pablo, preséntate tú, mi querido. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este rato, como bien dice Sebastián, de tratar de aportar cada uno su granito de arena y sobre todo la visión de la trinchera, como sabemos decir, ¿no? Que es muy distinta a la visión de escritorio que por ahí tienen cuando se arman este tipo de leyes. Yo soy contador público, hace ya muchos años me dedico a la asesoría, como decía Sebastián, en todo lo que es a la parte organizativa de las pymes, todo lo que hace la gestión, a la rentabilidad, a los números, ayudarlo un poco al momento que están creciendo a adaptarse a ese crecimiento. Poco a poco en mi carrera profesional me fui dando cuenta de que las empresas en realidad no necesitaban solo esta parte dura, sino que terminaba acompañando mucho en temas vinculares, en temas de relaciones entre los miembros de la familia que trabajaban en la empresa. Bueno, ustedes medianamente sabrán de qué estoy hablando, me imagino. Y fui especializándome en lo que son la realidad de las empresas familiares, que es todo un mundo, ¿no? Hace ya unos años estoy trabajando en lo que es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Es una ONG a nivel país que está en más de 20 localidades de la Argentina y que trabaja justamente para eso, para darle visibilidad a la realidad de las empresas familiares, ayudar a que se entienda y se instale en la agenda pública y empresarial que las empresas familiares son el motor de prácticamente cualquier país del mundo. Ya les voy a explicar por qué. También buscamos hacer investigación y también buscamos hacer capacitación. Capacitación sobre todo a consultores para que cuando vayan a las empresas familiares y trabajen, que permanentemente estamos trabajando en ese campo, todos sepamos entrar en esa empresa familiar no solo con la profesionalización que merece, sino con el respeto que merece el trato de esa familia, porque uno se mete en la vida de una familia, más allá de que se mete en la vida de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, con esa mirada es que está trabajando el Instituto Argentino. Este año, en marzo, justo un poquito antes de la pandemia, nos contactó una diputada nacional por Córdoba pidiendo si le podíamos dar una mano en armar algunas cuestiones legales justamente para esto, para que la empresa familiar tuviera una ayuda legislada para su continuidad. A partir de ahí, bueno, se los trato de resumir porque si no es muy, muy aburrido, pero básicamente lo que salió fue armar una ley de protocolo familiar, un borrador de ley de protocolo familiar. En este instante está a un 70-75% de lo que va a ser, así que diría está bastante avanzada como concepto, como cosas que vamos a ir tocando.
y presentarla en el Congreso como un proyecto de ley. Después hay que esperar, ¿no? Todos los pasos procesales que tiene la salida de una ley, que es entrar en comisión, se discute en cada uno de los asesores, después la votan en la comisión y a partir de ahí pasa o no pasa al recinto. O sea, es un proceso largo, quiero decir, pero bueno, en algún momento hay que empezar, en algún momento cada uno tiene que hacer su aporte y en este momento estamos en eso, como decía Sebastián, escuchar. A ver, bueno, nosotros tenemos la posibilidad con el instituto y con estos diputados que nos están acompañando de escribir un borrador de ley. ¿Qué queremos poner? ¿No? Y un poco esa es la invitación ahora con ustedes. La primera pregunta, Seba, si te parece, es ¿por qué sintieron la necesidad de estar hoy acá? O sea, ¿qué tienen para contarnos, digamos? Excelente. Abran el micrófono y hablen, ¿eh? Acá no esperen que venga alguien con la batuta, porque no va a aparecer. Héctor. No, yo siempre me he desarrollado, soy contador público y me he desarrollado mucho en empresas en las cuales el dueño estaba cerca mío, ¿no es cierto? Ya sea empresas familiares o empresas unipersonales, pero que vos estabas en contacto con el humor del dueño. Y eso tiene mucho que ver. Y después, hace unos 8 o 9 años que me he ido siendo experto en pymes, asesorar varias empresas chicas, familiares, pero lo que más he notado es que esas empresas que te han llamado para asesoramiento de expertos son gente muy progresista que quieren organizar su empresa y su familia. Y después termina siendo psicólogo de empresas, porque por ejemplo, a vos te llaman para, no saben cuánto ganan. Lo primero que te preguntan, no tengo que tomar un empleado y no sé cuánto, si gano plata para tomar el empleado, tengo que comprar una máquina nueva y no sé si comprarla porque no sé si me van a dar los números. Entonces no saben cuánto es el bolsillo suyo y cuánto es el bolsillo de la empresa. La primera división que el protocolo de un asesoramiento es que si vos gastas más en tu casa, el problema es tuyo, pero hay que ver si la empresa te lo paga. Porque yo he tenido casos de patrones que eran muy buenos haciendo en la empresa, pero eran muy malos en su actividad familiar. Y después los otros problemas que se ven es que el padre quiere delegar en los hijos, y no todos los hijos tienen la misma capacidad o la misma gana de trabajar en la empresa esa, o son celos propios de hermanos que no, hombre, yo hago más cosas, yo soy el vendedor, yo soy el que cobro, yo soy el que... Entonces, ¿cómo manejar esas relaciones entre hermanos? Sobre todo cuando ya los padres se quieren ir retirando. Claro. No lo sé cómo ir manejándolo dentro que cada uno cumpla claro, su rol. Ahí, justamente lo que se busca con el protocolo de familia, lo que hace es ordena esas energías. ¿No, Pablo? Claro, es justamente ahí, bien dijiste vos, Héctor, los dos ámbitos, ¿no? La empresa y la familia, y cómo permanentemente, por una cuestión natural, se mezclan. Entonces, el protocolo en el fondo es ese instrumento que ordena las relaciones de un lado, de un ámbito con el otro ámbito. Es simplemente un instrumento ordenador que obviamente, entre otras cosas, toca estos temas que vos pautaste muy bien, ¿no? El ingreso de los hijos, el manejo del dinero, qué pasa con los políticos, quién puede trabajar y quién no, o sea, todo lo que hace las relaciones familia-empresa. Ese es justamente el foco de un protocolo, ¿no? Así que sí, coincido plenamente con tu punto de vista. ¿Está contemplado eso, Pablo, ya en...? La primera cuestión que contempla el proyecto este de ley es la definición de qué es una empresa de familia, porque aunque parezca gracioso, no está muy claro qué es una empresa de familia y cuál no. Yo te digo, Seba, definime una empresa de familia y sí, la que trabajan los familiares, sí, bien, ¿y qué más? Digamos, ¿no? Entonces, no existe en la legislación una definición clara e inequívoca de cuál sería el ámbito de aplicación. Entonces, lo primero que hace es una definición de empresa familiar. La segunda es
justamente definir qué es un protocolo, para que nos pongamos de acuerdo en las dos palabras principales de lo que hace al borrador de la ley, y a partir de ahí empieza en realidad el borrador de la ley a tomar diferentes cuestiones que ya están planteadas en la legislación de sucesión, que ya están planteadas en la ley de contrato de trabajo y algunas más, para unirlas en un solo instrumento. O sea, en realidad, hablando en cordobés, la ley por ahí no va a traer grandes cosas nuevas, sino que va a traer en realidad y juntar en un solo instrumento diferentes cuestiones que ya están planteadas en la ley. Claro. Porque es una vía legislativa mucho más ágil y rápida que pretender una ley desde cero. O sea, tenemos más posibilidades de que salga una ley así a arrancarla de cero, sería. Entonces, bueno, vamos por la parte más, por lo posible, más que lo utópico. A ver, ¿qué Pero, sí, Gabriel. ¿cuál sería el sentido de legislar sobre ya lo legislado? Porque la ley de contrato de trabajo, como bien vos decís, ya legisla sobre este hecho, la ley, el Código Civil también legisla sobre la sucesión, y si nos ponemos a pensar en una empresa familiar donde tienen que entrar los hijos, es como más, o sea, no es algo que se pueda legislar. Yo personalmente me aparté de un negocio familiar porque a mí no me interesaba y listo, a mí qué me importa que haya una ley, o sea, puede haber 50 leyes, a mí nadie me va a obligar a continuar un negocio familiar que no me interesa. En ese sentido, sí, Mariana. No entiendo cuál es el sentido de la ley. Bien, en ese sentido tenés razón. Las empresas familiares no necesariamente obligan a sus miembros a estar. De hecho, en los protocolos suele haber una cláusula donde está claramente especificado qué pasa cuando un hijo no quiere estar más en la empresa. Tiene derecho por ejemplo, hagamos un caso práctico, así lo vemos más claro. Un papá con sus hijos trabajan en la empresa. El papá fallece y la mamá no estaba, ya había fallecido antes. ¿Qué pasa con la parte societaria de cada uno, la herencia que se llama? Te guste o no te guste, te toca. Entonces, pero vos no querés estar más en la empresa. ¿Qué hacen el resto de tus hermanos? ¿Te compran la parte o te obligan a estar? Obligar no pueden, como bien vos decís, porque vos elegís. Ahora, te la tienen que reconocer. ¿A qué precio? Pero es como cualquier, o sea, no te vayas a una empresa familiar. Yo tengo un inmueble, mis padres tienen un inmueble. Se mueren los dos y yo tengo, o sea, voy a la sucesión con mi hermano y somos copropietarios de ese inmueble. O sea, y están en la misma posición. O me lo compras o lo vendemos en conjunto. Como Sí, cualquier pero hay veces, copropiedad. eso tenés razón, pero hay veces que el padre quiere dejarle a Mariana Carbo, por ejemplo, la empresa, porque siempre estuvo conmigo en la empresa, siempre me acompañó y tiene derecho, en teoría, a hacer lo que se llama un pacto de herencia futura, que es toda una cuestión nueva que trae el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 10.10, que todavía no está muy clara porque es nueva. Entonces, ¿cómo hace esta persona que tiene el dueño original fundador, que tiene ese deseo de dejarle más a Mariana para no avanzar sobre el derecho hereditario que tiene su otro hijo, por ejemplo? Vos me decías recién de la parte... Hay una parte que podés... Claro, pero todavía no está muy claro, porque es nuevo, cómo se implementa en la empresa familiar. Te digo porque lo vemos nosotros asesorando a las empresas. Veo que se ha conectado ahora Victoria Juárez. Victoria Juárez es una abogada, forma parte del IADEF también. Así que Victoria, vos que estás más de la mano que yo de toda la parte legal. La pobre mujer primero. No, que es la pata legal del IADEF. Yo sabía que yo soy contador, zapatero, tu zapato, ¿no? Pero... bienvenida, Victoria. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hay otros casos, dentro de lo que planteabas, Mariana, que cuando, por ejemplo, ha habido casos de divorcio donde la ex mujer le hace juicio a la empresa. Siempre es la mujer, puede ser el hombre. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Donde cualquiera de los dos puede hacer un juicio a la empresa
por no tener los aportes hechos en su momento, porque no fue, en realidad era empleado, pero no lo era. Hay toda una serie de confusiones hoy todavía que no ayudan a la continuidad y son posibles focos de conflicto. Lo que estamos buscando es cómo hacemos para, ya te doy la palabra, Marcelo, cómo hacemos para ayudar a minimizar esta aparición de conflictos. ¿Qué elementos legales podemos tener y ayudar para que la empresa tome y no se llegue a la disputa que termina indefectiblemente con un vínculo roto y con una empresa que desaparece? Porque eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. ¿Está? Marce. Bueno, gracias por permitirme participar en mi primera vez. Les cuento un poco la experiencia de seguros societarios. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, Marce. Por ejemplo, cuando nosotros aseguramos a dueños, a socios, lo que hacemos es cuantificar el patrimonio a través del balance, también facturación y demás. Y acto seguido, en el estatuto queda claro que ese seguro de vida que paga la empresa tiene como finalidad comprarle la parte al viudo, a la viuda de la sociedad. Entonces, de esa práctica común que es el seguro, también se podría llegar a transferir o a homologar o a traspasarlo a lo que es o al entendimiento de cuánto le corresponde a cada uno. Por otro lado, Sí, Héctor. Disculpen, no sé si... No, por favor. Yo estaba viendo hace poquito una SAS que se quería armar sobre una actividad de un matrimonio que tenía 20, 30 años de hacer su negocito, y de pronto tiene 2 hijos que participan, 2 que no. Entonces, el problema de asegurar por la parte, digamos, hereditaria, el hacerlo hereditario que tengan los 2 hijos que no participan, eso lo dirá el Código Civil como corresponda, ¿no es cierto? Pero la parte de la empresa en marcha es donde los contadores a veces no sabemos cómo valorizarlo, porque esos 20 años, 30 años de actividad que tiene esa empresa no es lo mismo que venga un tipo y lo compre. Ya hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y vos tenés 3 años para adelante de utilidades aseguradas, porque hay una actividad de 30 años para atrás, que los 2 hijos que van a entrar en la actividad se van a beneficiar por lo que los padres hicieron antes. Por más que ahora participen y traigan nuevas ideas y nuevos negocios, que quizá el padre no lo tomaba porque como somos los más viejos van dejando siempre lo que hacíamos bien, lo seguimos haciendo, pero los hijos vienen con nuevas ideas. ¿Y tú cómo valorizas todo eso? Esta gente quería decir, bueno, le doy a mis hijos tantas acciones para elaborar, y bueno, ahí está la dificultad, cómo valorizar la empresa en marcha con las utilidades futuras y con la actividad que se hizo en 30 años para atrás y con las nuevas ideas que traigan los chicos. Porque yo te estoy ahora haciendo una nueva actividad, quiero más que el 20%, o lo que diga el padre que va a dividir para todos. Esa división es la que puede estar. ¿Cómo manejarlo? Ese tema del seguro no está mal en cuanto a asegurar a la gente que no va a querer participar del negocio. Tener tu parte. En el caso mío, por ejemplo, mi suegro tenía una ferretería, que yo, al hijo que participó en ayudarlo antes, le dio un poquito más que a los otros hermanos. Pero esto fue una decisión. Si van al Código Civil, tienen que partir en 3 y chao. Y no respetar lo que el socio fundador pensaba. ¿Cómo lograr eso? No sé todavía bien. Claro, Pablo. dudas que tengo. Sí. No, en realidad vamos un poco más atrás, porque quizá nos hemos metido mucho en particularidad y estamos perdiendo el foco de la generalidad. El protocolo familiar es una herramienta que hoy existe, que es un acuerdo que se llama o se dice parasocietario, es decir, no tiene una validez legal propiamente como instrumento. Entonces, este protocolo, que se firma como un acuerdo de partes dentro de la familia, intenta, como yo les decía al principio, regular
todas las cuestiones que hacen al ámbito familiar y el ámbito de la empresa. ¿Cómo nos vamos a mover? Lo que estamos intentando con esta ley de protocolo es que ese acuerdo de voluntades específico de una familia, porque prácticamente les podría decir, sería raro encontrar dos protocolos idénticos, porque cada familia tiene sus particularidades, no solo cada empresa. Y justamente eso es, que el protocolo sea realmente el reflejo de lo que es esa familia con esa o esas empresas. Lo que busca la ley es que ese protocolo tenga una cierta validez legal. Por ejemplo, que se inscriba en los registros públicos de comercio de las diferentes, o inspección de sociedades jurídicas de las diferentes provincias, para que tenga una validez y sea oponible a terceros. Esa es un poco la búsqueda genérica de esta ley de protocolos. Victoria, vas a decir algo, me parece. Vos la querías hacer hablar a Victoria. Sí, lo que yo quería decir en ese sentido... No, lo que yo quería decir en ese sentido es que con la reforma del Código Civil del 2015 se incorporaron varias normas que permiten ir armando una planificación estratégica de lo que es el plan de sucesión. Cuando hablamos de sucesión, hablamos de la sucesión de la gestión y de la sucesión de la propiedad. El protocolo no tiene en este momento fuerza legal. Hay algunas herramientas que pueden servir en este momento para hacer operativo el protocolo, pero en sí como herramienta no lo tiene. Hoy por hoy el fundador o el propietario tiene herramientas jurídicas, como por ejemplo el pacto de herencia futuro, respetando la legítima, también permite la separación, el régimen patrimonial de separación de bienes, que antes no se podía, que ahora se puede. Entonces, lo que vendría a ser el protocolo mediante la incorporación de ley y con fuerza, es darle una herramienta que puedan planificar de una mejor manera la sucesión y la organización, porque cuando hablamos de protocolo, la relación de la familia con la empresa y con el patrimonio. Justamente cuando hay varios emprendimientos, la principal, pongámosle agropecuaria, y a su vez una parte más industrial, si no está bien armado, el momento de generar una sucesión genera conflictos. Pero si esto lo podemos organizar previamente en un protocolo, organizando también familiares políticos, ingresan o no ingresan a la empresa familiar, y que eso sea de común acuerdo entre todos los miembros, la voluntad de uno, y que cuando esa persona no esté, todo termine en la nada. ¿Cuál es la importancia de que también sea un instrumento legal? Que se pueda exigir, porque si no, haces un hermoso protocolo, todo lo que quiere la familia, al momento de que no se lleva a cabo, ¿cómo lo haces operativo? Por hoy, lo que necesita el protocolo es esa fuerza legal para poder hacerlo operativo, para que si alguna de las partes no firma con lo que firmó, haya consecuencias legales. Y creo que en eso se trabaja, para poder darle también una continuidad a la unidad que abarca desde la familia empresaria, la que suscribe el protocolo, hasta sus trabajadores y a la sociedad en general, porque es un aporte a la sociedad. Familia empresaria. Una pregunta, no sé si alguien que esté acá tiene respuesta a esto, pero ¿hay estadísticas de empresas que desaparecen por falta de orden en el protocolo familiar? En realidad hay pocas estadísticas, de hecho ese es otro de los aspectos que estamos trabajando con estos legisladores. Ya hay un proyecto presentado en el Congreso el 31 de julio pidiendo que se incorpore a la empresa familiar justamente dentro de lo que son las estadísticas oficiales, es decir, cuántas empresas familiares hay y qué características tienen, de qué generación, de cuántos años, en qué rubros, en qué área, en qué generación están, porque no hay, lo que hay, Sebastián, son algunas investigaciones sueltas. Acá en Córdoba hicieron una la Universidad Católica y el Ministerio de Industria, después algunas sueltas en otros lados, pero
en general, a nivel mundial, medio que se repiten las estadísticas. Estamos hablando del 90-95% de las empresas de un país, llámese casi como sea, son empresas de tipo familiar. De esas, entre un 5 y un 8% llegan a la tercera generación. El resto muere en el camino. Y cuando digo muere y desaparece, dentro de esto sí hay varias investigaciones más, dentro de las causas por las cuales desaparecen, la número 1 es falta de visión compartida. Es decir, yo quiero ir para allá y vos querés ir para este lado. Chao. No tiene futuro la empresa. Y la segunda son problemas vinculares. En el cuarto o quinto puesto empiezan a aparecer problemas financieros, de mercado, y quizás las más habituales que uno podría llegar a haber creído que eran causal de desaparición. Las número 1 son conflictos no resueltos. Por eso, lo lindo del protocolo no es pensarlo, acá no me reten los abogados, para el litigio, para tener solamente un elemento para después pelearme o no pelearme, sino es la parte de la construcción del protocolo. Porque el protocolo, cuando uno lo trabaja en una empresa haciéndolo bien, como corresponde el protocolo, es un proceso de trabajo. Es un proceso de trabajo que lleva mucho diálogo en la familia, en todos los integrantes de la familia, los que trabajan, los que no, los políticos, y se construye juntos este acuerdo. De hecho se llama acuerdo, porque lo hemos construido entre todos por consenso. Por lo tanto, hay una intención moral de respetarlo. Lo que se está buscando acá es que no sea, como bien decía Victoria, solo moral, sino que también tenga una exigibilidad legal. ¿Tá? Pero lo lindo del protocolo es la construcción, porque se arma entre la familia y para la familia. Ahí, a ver qué les parece si desde la experiencia, los que estamos acá, Héctor, Daniel, Ariel, Marcelo, Germán, Walter, ¿sí? Para más por ahí dando vuelta, cosas que ustedes vean en la cotidianeidad de sus clientes o de sus empresas, o empresas de amigos, que les parezca que sea importante a tener en cuenta. Bueno, no sé si la verdad, no, pero el caso que a veces sí puede traer conflicto es que los hijos compitan contra el mismo rubro, contra los dueños, o quieran copiar la actividad de los padres, y después entran en conflictos. Y caso conocido grande, Franceschini, ¿no es cierto? Como ese caso, muchos conflictos de que el hijo empieza a negrearlo, digamos, al padre, lo va pasando por el costado, y después el padre se da cuenta que le está en cierta forma robando el cliente o la actividad. Entonces eso tiene que estar bien claro, que no, me parece que un punto en el protocolo que no haya superposición de actividades. O está dentro de la empresa, o se hace su propia empresa y compite como tiene que competir, pero no separadamente. Ahí, a ver, Mariana, Victoria, que son abogadas, esto es un poquito como cuando compro la llave de una empresa o de un comercio, que la persona que me lo vende, supuestamente, según el contrato, no puede poner una parrilla, no puede poner una parrilla a la vuelta de donde yo le compro. Claro. ¿Se puede contemplar esto así desde la ley, Victoria? Por eso es importante el tema del protocolo, para que estén claras las... Porque si la idea es trabajar en el mismo rubro y la idea de abrirse un negocio, un kiosco dentro, por decirlo de algún modo, y a su vez el propietario no está a favor, no presta su... Se está hablando justamente de un conflicto vincular, no de un conflicto económico propiamente dicho. Claro. Mención Pablo, en realidad, por déficit, digamos, por defecto profesional siempre pensamos los abogados en el peor de los de tener protegida esa parte. Pero desde luego el protocolo, lo más rico es la parte de
los acuerdos, y más que nada para entender que el que va a ser parte de la familia empresaria es porque quiere ser parte. Porque se basa en una sociedad y la sociedad tiene que tener el affectio societatis de trabajar en conjunto en pos de una... Ese affectio societatis no está, también en ese momento, en el protocolo, se dejan establecidas cuáles van a ser las pautas de salida. Familiar no es un lugar que tenga de rehenes a sus miembros, o sea, el que no quiere participar es el momento para que pueda expresarlo. Voluntad es no ser parte de la empresa, dejarlo planteado y poder salir a experimentar y a trabajar que mejor le parezca, porque hay libertad de comercio si vamos al caso. Y al revés, ¿cuántas veces pasa, Héctor y el resto, ¿no? Que el hijo empieza con una empresa, no sé, yo conozco una gente que hace inyección de plástico acá en Tigre, en el conurbano en Buenos Aires. Y el hijo empezó con un proyectito chiquitito, haciendo unas cositas, unas cajitas chiquititas para unas cosas de internet, para Fivertel, y el padre renegaba, y el hijo lo hacía a la noche. Y ahora esa unidad de negocio creció tanto que financia toda la empresa, ¿no? Eso se ve, también se puede dar al revés, ¿no? Desde lo que dice Héctor. Sí, se da el caso, por ejemplo, que hoy la capacidad de la empresa, yo tengo un caso en Villa María que el hombre hacía semieje, arreglaba semieje, y de pronto, con muy buen criterio, se pasó al tema de las 4x4, un crecimiento, antes le hacían semieje un F12, ahora le hacen a un Peugeot de alta gama, y bueno, el crecimiento fue fantástico, a las 4x4, al Hilux, toda esa, a las máquinas brilladoras, y qué sé yo. Pero de pronto el hijo trae una unidad de negocio que hacen las válvulas para el agua, así cuando se rompe un conducto de agua, un ajuste rápido. Él lo podría hacer por su cuenta, pero si lo trae a la empresa, por cierto que pretende mayor participación en la empresa, porque esa unidad de negocio la trae él, usa herramientas y usa un montón de cosas que ya tenía el padre para hacer las otras cosas, pero él trae la unidad de negocio. Entonces hay que ver hasta dónde es la unidad autónoma de él, o si no, el herramiental y la infraestructura que tenía el padre. Todo eso es muy difícil plasmar en un protocolo. Ahí quizás, Pablo, la nota que podríamos llegar a... Justamente eso es lo que trata el protocolo. Claro, porque puede contemplar la innovación y la posible proyección de nuevas cosas, ¿no? En realidad todo parte vuelvo a decir lo mismo, del diálogo. Acuérdense que para que una empresa familiar logre permanecer en el tiempo, tiene que conversar. Después hablamos de trabajar también, pero si no conversa no hay trabajo que valga, porque en algún punto podés trabajar muy bien, pero como no vas a poder hablar con tus socios, es imposible que esa empresa crezca. Yo ahora, mientras escuchaba a Héctor, pensaba en Daniel King. Daniel King, por el rubro que se mueve, que es comercio electrónico, es muy probable que sean los hijos los que traen los negocios y no los padres. Porque es una cuestión cultural, es decir, el chico se aviva y quiere empezar a vender y se hace un Instagram y empieza a publicar, y vivos de acá, vivos de allá, y al final el chico mantiene la casa con esa locura que parecía al principio, y el papá es el que hace las entregas porque, bueno, viejo, dame una mano en esto y entrega vos, ¿no? Y acá se da vuelta porque lo que decía Héctor, en la empresa el jefe es el hijo y el empleado es el padre, y cuando termine de comer, termine la hora de trabajo, se vuelve al revés. Entonces, si no hay un instrumento que regule y una conversación previa que se pueda plasmar obviamente en un instrumento, se complica mucho la coexistencia de la familia y de la empresa. No sé, Daniel, si has conocido alguno de esos tipos de casos, pero imagino que sí. Sí, no solo padre e hijo, sino también cónyuges. Además, lo que tiene el protocolo es que el protocolo es algo vivo. El protocolo no es un acuerdo que se hace y
sino que hay constantes revisiones porque la vida misma va generando diferentes realidades que hacen que sea necesaria una revisión constante. Hijos, el casamiento de los hijos, la llegada de los nietos, hacen que la vida familiar y el crecimiento de la empresa y tener que en vez de tener una sola fábrica necesitan abrir 3 sucursales en 3 provincias distintas del país. Entonces, todo eso lleva, y quizás provincia, el otro a otra, o no, pero todo eso tiene, y quizás no quiere, que eso también se escuche. Justamente eso es por lo que es importante, eso es por lo que es importante que sea protocolo, sea ley. ¿Sabes que yo no le veo? Porque la realidad de la empresa familiar es distinta. A ver, Mariana. No, yo conozco muchas empresas familiares, pero también es cierto que no le veo la diferencia, y quizás sea porque no soy especialista en este tema, que no le veo tanta diferencia a este protocolo para empresas familiares como sería cualquier protocolo para una empresa hecha por 2 amigos, ¿entendés? Una empresa común. Me estás hablando de cómo se sucederían, de qué pasaría si alguno de los 2 se quiere ir, de la no competencia entre uno y otro. O sea, me parece que se da en cualquier empresa que puede ser o no familiar. Entonces, esto de hacer un hincapié en este protocolo para empresas familiares, como que no lo veo tan necesario ni tan para este nicho, que me parece que da para cualquier empresa, pero no soy especialista y realmente no sé qué. Ahí, Marian, yo te puedo asegurar que yo he visto empresas, hermosas empresas, con 50, 60 años, exitosas, eficientes, hermosas, que en 3 años murieron por no haber pensado si entraban a trabajar las nueras y los yernos. Y como dice Pablo, cuestiones de conversaciones básicas, ¿no? Ahora, Seba, fíjate que está buenísimo la intervención de Mariana, porque es lo que yo les decía al principio. No existe todavía una clara definición de cuándo una empresa familiar y cuándo no. Por lo tanto, lo que acaba de decir Mariana es verdad. Porque vamos a las características, al menos las 3 características mundialmente acertadas para decir esta empresa es de tipo familiar. Que la propiedad esté en manos de una o varias familias. Ahí pueden ser hermanos, puede ser papá y sus hijos, pueden ser amigos. No estoy diciendo que tienen que ser parientes. Son una o varias familias. Segunda parte de la definición. Que al menos un integrante de alguna de las ramas familiares esté absolutamente compenetrado con la gestión y la toma de decisiones en la empresa. Se trabaje en la empresa. Uh-huh. Y la tercera característica, que exista un fuertísimo deseo de continuidad intergeneracional. Es decir, no la hago para vender, la hago para que dure. Con esas 3 características, si se dan, vos estarías en presencia de una empresa familiar. Vuelvo a Daniel, porque me está sirviendo mucho de ejemplo, Daniel, tu rubro. Las famosas fintech que se hacen y se venden, o las startups, no serían empresa familiar, porque no les interesa que dure, les interesa venderla rápido. Claro. Entonces, esa empresa no categoriza dentro de una empresa familiar, no, porque va a durar poco. De hecho, su único objetivo es venderla rápido y caro, o lo más caro que pueda. Y ahí se empieza a diferenciar un poquito. Entonces, la primera cuestión es esta. Pongámonos de acuerdo en qué es una empresa familiar, pongámonos de acuerdo en qué es un protocolo, y a partir de ahí podemos empezar a conversar qué sí, qué no, por qué sí, por qué no. Y vuelvo a decir lo mismo, los protocolos son todos diferentes. Tienen rubros que contemplan lo mismo. En todos seguramente van a hablar de la sucesión, en todos van a hablar del ingreso de las nuevas generaciones, pero que pongan en cada ítem va a ser pura y exclusivamente de esa familia, de ese protocolo. ¿Y quién podría pedir que se haga ese protocolo? A ver, cuando vos hablas de una sucesión, o sea, no una sucesión, digamos que ya tenés al causante de la sucesión, al muerto, sino cuando hablas de más adelante, la gente dice, no, yo no quiero hablar de esas cosas, porque, ¿viste? O sea, me pasa todo el tiempo. Tenemos tabú, sí. Tenemos tabú.
Pero entonces me pregunto yo y les pregunto a ustedes que están en esto. ¿Quién plantearía hacer este protocolo para cuando papá no esté? O para papá y No, el tío no esté. normalmente, Mariana, es cuando algún miembro de la familia, por alguna razón, escuchó que existe. Porque la primera cuestión es que no se sabe que existe la herramienta. Esta es una de las cosas que queremos trabajar con el Instituto Argentino. Yo les decía, concientizar es justamente eso. Es decir, che, acá están las herramientas. Hay un montón de herramientas. Ahora, usémoslas lo mejor que se pueda, más allá de lo que se pueda mejorar. Entonces, cualquier persona que diga, pero mira, vamos a suponer que vos no tenías idea que existía el protocolo y tenés una empresa familiar, termina la reunión, llamas a tu hermana y decís, che, no sabés dónde estuve. Me acabo de... Y ahí empieza todo un movimiento de involucrar al resto de la familia, que no siempre es fácil, sobre todo cuando son numerosas, porque hay que convencer al fundador que viene laburando hace 20, 30 años de una manera, a que nos pongamos a pensar cuando vos no estés. Y ahí entra el tabú cultural. Para nosotros es mucho más difícil, nosotros latinos. Para toda la parte norte del mundo es mucho más simple la historia. Se sientan y hablan. Bueno, cuando vos te mueras, tal cosa como nosotros hablamos en un asado. Bueno, nosotros no podemos hacer esas cosas todavía. Nos falta un poquito de voluntad tenemos que poner para hablar de esos temas. Pablo, Victoria, que están empapados. Muchas veces nace de la necesidad. Ok. Pero ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado, Pablo o Victoria, de que un dueño diga, quiero hacer esto para cuando yo no esté? Claro. Gracias a Dios pasa. Es muy normal que el padre quiera... Y muchas veces pasa por la necesidad también de que hay un hijo que se da cuenta que quiere otro lugar en la empresa, necesita un espacio de diálogo y es la manera de llegar a ese diálogo. O cuando hay alguna discapacidad, cuando hay algún hermano que necesita estar protegido por tal cosa y el padre quiere dejar organizado eso. Pasa mucho también. Héctor. Porque, ¿cómo ingresar? O si ya ingresaron familiares políticos, y con los nuevos quieren cambiar la postura. ¿Cómo lo hacemos para que nadie se sienta excluido? Y hagamos un protocolo. En los protocolos te podés encontrar desde los temas más delicados hasta el uso de la quinta familiar los fines de semana. O sea, es muy amplio el espectro, porque es de acuerdo a la necesidad de la familia. Es como dice Pablo, no hay dos protocolos iguales, porque no hay necesidades exactamente iguales. Cada familia, así como cada persona es un mundo, cada familia es un mundo y cada empresa particular tiene sus propias aristas. Claro. Héctor, ¿qué ibas a agregar? Sí, yo nunca había pensado en esto del protocolo y he tenido casos de varias empresas pymes, así que, por ejemplo, en cualquier empresa el vendedor es sangre azul. Nosotros los contadores, los administrativos nos morimos de bronca porque el que vende se cree que es el dueño de la empresa, porque gracias a él comemos todo, y ¿viste? Esa lucha de clase entre los vendedores y los administrativos. Y pasa que... hermanos, por ejemplo, uno está en la parte de producción, el otro en la venta y el otro es el administrativo. Y el administrativo se cree que es el jefe, porque es el que paga. Pero el que produce se cree que es el jefe porque él, si no él produce, no hace nada. Y el que vende dice, no, que ustedes hagan lo que hagan, si yo no lo vendo, ustedes son los muertos. Entonces, ese conflicto, conociendo ahora que hay una herramienta de protocolo, entonces yo creo que tendríamos que tender a que haya una exigencia de presentar un protocolo que se irá mejorando y cada 2 años revisando, pero que sea una exigencia, que no hay una fórmula, eso exactamente, pero habría que dar 4 o 5 pautas de cómo se va a hacer la evaluación del activo y cómo va a ser dentro de... Porque después, ¿quién trae los problemas? La nuera o el yerno, que están por fuera, que tienen su tarjeta de crédito y el padre no les larga la plata. Todos esos conflictos existen porque los chicos crecen, de pronto tienen 12 años, 15 años, no hay problema, pero cuando tienen 25 se quieren casar y el padre no le da ni un peso. Y ahí vienen todos esos problemas.
habría que hacer 5 o 6 pautas de Ahora, protocolo, exigirlas y después mejoran. Miremos qué interesante. Héctor es un tipo que es contador de uno de los sectores más industrializados, de una de las regiones más industrializadas de la Argentina, que es el centro de Córdoba, ¿sí? Y no estaba tan al tanto de la existencia de estas cosas. Qué importante que es darle visibilidad y conversar entre colegas, ¿no? Para poder ayudar a nuestros clientes, ¿no, Héctor? Claro. Claro. Porque yo cuando el otro día me presento en el programa, digo, mira, siguen estas 5 pautas mínimas. Claro. Arreglen ustedes y las presentan y las firman todas con el escribano, que tenga una validez entre ellos. Después cuando entre el yerno o la nuera, vemos qué pasa. Modificaremos en 2 años, volvemos a firmar. Pero que eso sea una cosa que tenga, como decía recién el doctor, movilidad, pero exigencia legal. Y no sé si no presentarse en una especie jurídica o en algún lado que se pueda tener como tu alterno del Código Civil. Ariel, ¿cómo ves esto, todo que estamos hablando? Que está serio, Ariel, ¿viste? Sí, quizás me meto demasiado, no sé. A mí se me excede un poco el tema en lo que es la parte legislativa, ¿cierto? ¿Cuál es el fin? Nosotros, desde la actividad que nosotros desarrollamos, lo hacemos de otra manera. Tratamos siempre de que las empresas en donde asesoramos, hacer que las personas sean transversales, y en esto por ahí coincido con vos, Pablo, en que se vuelve un poco más familiar, ¿cierto? Pero lo tratamos de abordar desde otro lado, desde la gestión del cambio, ¿cierto? Desde la capacitación y demás. En lo que es la parte legislativa, la verdad que hago un poco de agua, que es lo que se pretende hacer con este protocolo. Ari, y desde tu experiencia, tus clientes, así que tenés de pymes familiares, ¿qué te parece que sería prudente proponer que esté dentro de estas cuestiones a ordenar? ¿Se te ocurre algo? Es bastante amplio. Ahora tenemos varias actividades. Nosotros tenemos el 80% de nuestra actividad en Neuquén, y el resto está distribuido en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿cierto? Y en todos los lugares tenemos empresas familiares, y en todos los lugares son muy distintas. Distintos para abordarlo, distintos para trabajarlos en cada una. Por eso la estandarización que nosotros le damos es la gestión del cambio, ¿cierto? Abordarlo desde un lado mucho más profundo en cuanto a cómo traspasar esos conocimientos dependiendo del contexto, dependiendo de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Dependiendo de otras cosas, y tratamos de que se haga, que la organización prospere y que las personas sean totalmente transversales a lo que son, ¿sí? Entonces lo vamos trabajando desde ese lado. En cuanto a protocolos, cada familia es un mundo. Por no decir un quilombo, como mi pantalla que estaba compartiendo recién. Que gracias a algunos por hacerme seña, ¿eh? En algunos casos, a ver, tenemos una tornería, por ejemplo, en Catriel, en Río Negro. Están en un periodo de transición y la verdad que es bastante complejo llevarlo adelante. Y no sé, a ver, desde el lado de la experiencia, no les puedo decir qué es los puntos fuertes que tienen que tener sí o sí. Es muy amplio, por ahí habría que purgarlo un poco más y ver de qué manera se pueden abordar. Ahí, Pablo, Dime. ¿hay alguna fecha límite de entrega del proyecto de ley? ¿Algo que nos corra, digo, ¿no? Como para hacer aportes? No hay una fecha, lo que queremos intentar es presentar el proyecto antes de fin de año, porque acá estamos trabajando también, hay que ser consciente, con una agenda política que ya se nos escapa, y bueno, en este momento es todo muy volátil. De hecho, hace un rato
antes de entrar acá, estaba intercambiando mensajes con uno de estos asesores con los que estamos trabajando, y me decía, mira, discúlpame, pero está que arde el Congreso por esto, nos vemos la semana que viene. Y bueno, a veces hay que tener un poco de paciencia y entender, pero estamos tratando de poner fecha límite fin de año. Bien. A ver, ¿quién más estaba por ahí que no ha hablado? Aldo, que justo respondió a la invitación. Aldo, ¿cuándo es? Me pregunto, digo, ¿es ahora? Le puse en el chat. En el email. Aldo, con Aldo tenemos algo de recorrido, así que Aldo puede contar algo de lo que estamos hablando, cómo se vive del lado de adentro. A ver, Aldo, si estás por ahí. ¿Nos escuchás? Gustavo, también, que venís callado, que tenés mucho para aportar, hombre de mucha empresa también, Gustavo. Hola, hola. A ver, ¿quién? Cuéntenos, Gustavo, Aldo, el que quiera empezar, a ver, cuéntenos qué ven ustedes desde adentro de las pymes familiares, que se pueda llegar a ayudar. Yo les comento dos cosas, más allá de lo que están hablando ustedes. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto, Gus. No, una es de la casualidad. Hoy a las 17 horas hay por el canal de YouTube del Consejo Profesional nuestro, de Cava, hay una charla sobre empresas de familia, que de todas maneras no sé si vamos a poder entrar desde el principio, porque también tenemos los expertos, tenemos la charla ahora que comienza a las 16 de asociatividad, y es así, yo personalmente por otro motivo tengo que estar sí o sí. Y el de las 17 horas sobre empresas de familia lo da un colega, Hernán Medina, que es un especialista en empresas de familia, y estaba leyendo ahí que mandaron la invitación, entre los varios ítems de que se van a charlar está protocolo de empresas de familia. Así que está en el candelero Es como las energías, se empiezan a vibrar, ¿viste? Y está bueno. Está bueno. ¿Comentario? Dale, Aldo. No, pero creo que tiene que terminar. Gustavo. No, está bien. Yo de empresa de familia puedo hablar muchísimo, por la cantidad de asistencia que uno ha hecho. Por lo general siempre han sido de empresas pequeñas de familia, y uno se encuentra con todas las cuestiones que están hablando ustedes. También lo he vivido en carne propia por las empresas familiares de la familia de uno, ¿no? Y las sucesiones y los problemas que hay son impresionantes. Y verdaderamente hacer creer o hacer imponer un protocolo a una empresa de familia es difícil, ¿no? Más allá de que se trate de una ley o no de una ley, uno ha tratado siempre de aconsejarlos por el mejor camino posible fundamentalmente a veces para limar las asperezas que se encuentra uno en las empresas de familia, ¿no? Porque después los números, bueno, se manejan como con cualquier otra empresa, ¿no? Uno profesionalmente tiene que saber a dónde va la empresa, las ventas, el costo, etcétera, etcétera. Pero el tema de cómo maneja la situación interna familiar, a mí, por expertos pyme o por experiencia pyme, me ha pasado de que me ha llamado un integrante de la familia, y los otros, he tenido que hacer la asistencia, y los otros integrantes de la misma familia, la misma sociedad, podría ser una SRL o lo que fuera, no me saludaban, no me llamaban, porque el que había llamado para hacer el estudio, por ejemplo, X de costos o de precios o de lo que fuera, había sido fulano de tal. El hermano, la esposa, el esposo, lo que fuera, ¿no es cierto? Sí, que como anécdotas, muchísimas, ¿no? Para contar. Pero es todo un tema que da para muchísimo. ¿Esto qué? Me van a tener que disculpar, les pido, pero tengo que conectarme en ustedes a la charla. Siempre agradecidos de que nos compartas tu camino. Siempre. Gustavo, siempre anda cerquita, por acá está bueno eso. Disculpa. No, un gusto, hermano. Aldo, vos que estás desde adentro, dijo tu amigo Pablo. ¿Qué tan adentro estás? Más asesor que amigo, Pablo. Ok.
Más amigo que asesor, no sé todavía. Con pinche, digamos. Esto es una sociedad anónima, una pyme agropecuaria que empezó de cero mi padre y mis hermanos por distintos motivos desistieron de participar, de trabajar. Y ahí yo escuché por ahí que decían, es difícil imponer un protocolo, pero con Pablo estamos queriendo trabajar de implementarlo, también porque puede haber un abandono de la empresa por parte de los socios, o un desinterés, o una apatía, no sé qué adjetivo ponerle, y que pueda quedar a la deriva, ¿no? Porque como es una empresa agropecuaria que puede producir per se o por arrendamiento, es muy fácil desinteresarse y vivir de la renta como corresponde, ¿no es cierto? Y el protocolo en este caso que estamos tratando de elaborar con Pablo es, bueno, está bien, si hay 3 partes y hay 2 que no quieren participar, bueno, al menos el resguardo del que se queda laburando. Y claro, porque ¿cuál es el futuro? Porque la empresa va generando una capitalización. De hecho, con el paso del tiempo, por ejemplo, en las empresas agropecuarias, la tierra tiene una capitalización del 2% anual en dólares. Eso es habitual en los valores de la tierra. Y por el hecho del paso del tiempo nomás, el mantenimiento de ese bien ya es una capitalización en dólares. Por eso yo creo que debe haber alguna estructura, llamémosle protocolo, no sé si debe ser ley, pero sí es cierto también que si a nadie le interesa más que retirar plata, la empresa queda a la deriva de la toma de decisiones, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Pregunta, Pablo, Victoria, que están bien empapados en esto, ¿cómo es en los países serios? Llamémosle. Gracias a Dios, en esto somos bastante iguales. Y no hay tantos serios como no serios. La seriedad pasa por una cuestión más de estabilidad económica, jurídica, y no tanto por estas cuestiones, porque el mundo de las empresas familiares, el estudio preciso de las empresas familiares no es algo viejo. Todas estas conversaciones, como estamos teniendo ahora, habrán empezado 40, 50 años atrás. O sea, estamos hablando de nada si hablamos de historia. Por lo tanto, hay muchísimo para aprender, muchísimo para crecer. Quizá hay algunos países que están un poquito más avanzados en esto que estamos hablando de reconocimiento a la empresa familiar, de apoyo estatal a la empresa familiar. Puede ser España, puede ser México, puede ser Italia en cierto sentido, algo la Unión Europea, pero no mucho más. No mucho más. Acá se está trabajando muy fuerte, tanto en Argentina, y diría que en Latinoamérica también, en esto de generar conciencia y generar conocimiento, porque este tipo de conversaciones, yo estoy seguro que todos nos llevamos algo nuevo respecto a las empresas familiares de hoy. No importa si estás o no estás en el tema, pero yo me llevo lo que ha dicho cada uno atesorado para después implementarlo en la medida que podamos. Y así va a ser lo mismo cualquiera de ustedes, es decir, estamos generando el cambio. Y en ese sentido creo que estamos bastante parejos, Seba, la verdad, en el mundo, digamos. Ok, gracias, Pablo. A ver, ¿quién más? Algo para aportar, a ver. Yo podría agregar una cosita que me quedó pendiente hoy. Pero por favor. Un poco lo que decía Pablo recién, de que hay empresas que duran poco, y las empresas agropecuarias, que es el caso mío, las empresas, es muy raro comprar y vender un campo, como en contraposición con las startups, digamos. Es raro que en Argentina es el único país en donde está la cultura contratista, se llama, que se generan empresas a base de maquinaria agrícola exclusivamente y salen a arrendar campos de terceros. De hecho, más del 60% de la superficie del país no lo trabajan sus propios dueños, sino lo trabaja un tercero, en la parcería, en arrendamiento. Y ahí hasta se duerme adentro de una casilla y una cosechadora vale $500.000, digamos. El patrimonio en una pyme familiar quizás es de $1 millón por tener algunos fierros, ¿no? Por decir, nosotros decimos fierro a la maquinaria agrícola, se entiende, ¿no? Que ya no vale 2 pesos
con 50, digamos. Entonces, el mantenimiento, el seguro, o sea, se ha tenido que profesionalizar mucho este trabajo, de hecho lo demuestra la productividad, pero hay muchas familias que trabajan diariamente en conjunto, ¿no? Y creo que eso necesita un protocolo. Yo conozco muchas empresas agropecuarias, no solamente, obviamente la mía, pero conozco muchas empresas agropecuarias donde hay ese tipo de conflictos, donde hay integrantes que trabajan más, integrantes que no trabajan nada, o menos expuestos a las dificultades. Fíjate qué bueno lo que dice Aldo, porque no es tan importante que todos trabajen o que ninguno trabajen, porque eso es secundario. El tema es que se pongan de acuerdo qué quieren hacer. Claro. Sí, el tema es, bueno, vamos a poner de acuerdo que va a trabajar el que quiera. Punto. Se acabaron los conflictos. Porque no es... Sí, pero a veces vas a tener que diferenciar cuánto pagarías vos por el trabajo que hace uno y que hace el otro a un tercero. Porque todos van a querer cobrar lo mismo. Y a veces vos a uno que trabaja lo reemplazas por una secretaria, y a veces el otro lo reemplaza por un gerente número 1. Entonces, esa parte es lo que tendría que considerar el protocolo, una especie de definición del organigrama o de la capacitación que hace cada miembro, porque si no, todos quieren cobrar lo mismo y uno viene una vez a la semana y el otro viene todos los días hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿cuántos casos hay, Héctor, de el hermano mayor se queda en el taller codo a codo con el padre y el abuelo, mientras los hermanos menores están convirtiéndose en ingenieros y cuando terminan la carrera van a hacer un máster a Estados Unidos o a Alemania y cuando vuelvan están a cargo de la nueva era de la empresa y el otro pobre nunca tuvo esa oportunidad, ¿no? Bueno, vos fíjate, ahí por ejemplo en Arcor, hay esos protocolos en los cuales tienen cómo tienen que capacitarse los hijos de que es una empresa familiar, a pesar de que es la número 1 del mundo. Pero ellos tienen la forma, que tendría que asesorar un poquito más, cómo hacen que, por ejemplo, un tipo no pueda, tiene que irse a capacitar afuera, a hacer un máster, a lo que sea, y recién después puede estar dentro de la empresa. Mientras tanto, hay otros que han crecido dentro de la empresa. Todo eso son consideraciones que el organigrama y el modo de transferencia de una empresa como Arco tiene planificado. También lo puede planificar una empresa. Lo que yo digo que el protocolo que ustedes están haciendo, habría que tener 5 o 6 puntos muy puntuales, muy iniciales, y de ahí abrir las ramas pero exigirle esos 5 puntos que se cumplan. Como se define exigir un mínimo, digamos. Pero sí, hay varios índices que se pueden sacar de internet incluso, o después te lo podemos hacer llegar sin ningún tipo de problema. No el contenido en sí, pero sí los títulos. Es decir, mira, un protocolo estaría bueno que hablen de esto. Y pone 15 títulos. Después la familia decide si pone 1, 2, 10, o los que quiera, o los que pueda. Porque como mínimo, que no pero es 5, por ejemplo. Pero es un proceso de construcción humana, entonces es difícil exigir que Seba me quiera. Lo tengo que ganar, lo tengo que Mirá que yo me enamoro rápido, ¿eh? Tengo que crear un vínculo, tengo que crear una relación, y a partir de esa relación se construye el protocolo. Si no, el protocolo pasa a ser una ley fría, que no tiene sentido, porque para eso hay muchas, y en realidad es una ley, como dijo Victoria, una ley viva, es decir, es algo que refleja lo que somos, es algo que refleja los valores que tenemos como familia, que por eso los queremos transmitir a las generaciones futuras. Ese es un poco, pero entiendo el punto donde vos decís, donde mínimamente debería tener 3, 4 puntitos para decir, bueno, al menos esto que son los esenciales, pero sí, creo que sí. Una de las cosas por las cuales... Además, una de las cosas importantes... Dale, Vicky, dale, Vicky. No, que otra de las cosas importantes que tiene de las revisiones constantes al protocolo, hace también a la información, porque, por ejemplo, pasa mucho en el ámbito agropecuario que hay importante en cuanto a cantidad de capital, pero eso no siempre se trasluce a la caja. Y además, a medida que la familia va creciendo,
y no se van adicionando nuevas unidades de negocios o nuevos ingresos, siempre, si son 700 hectáreas, van a ser 700 hectáreas que después van a ser los padres más los hijos, más la familia de los hijos. Si eso no queda claro, es que después... Y eso es lo importante, que si bien hay un montón de estructuras legales que se pueden incorporar, porque es dentro del marco de una SAS, de una SRL, de una sociedad anónima, la empresa familiar tiene esas aristas especiales, que es la parte vincular. Lo que trata el protocolo es justamente de ir cubriendo eso, para que de alguna manera no haya un malo que decís, fulano me bajó el sueldo. No, hay pautas específicas de lo que se paga por determinado sueldo. También cuál va a ser la remuneración en el caso de que sea un directorio. Si aparte soy socio, soy director, en general tengo una remuneración que no va a ser la misma que el que es solo socio y va a tener solo dividendos. Claro. Entonces, dejándolas claras, evitan conflictos dentro de la familia. Y también ir armando ámbitos. No puede ser que el lugar donde ponernos al día sea el asado del domingo. Ir generando lugares de diálogos y que de todo eso se vaya armando en base a las necesidades de la familia. En el ámbito agropecuario, siempre... las mayores, el pase de informes se lo hacen en la camioneta, yendo del pueblo al campo. Y bueno, pero ahí va. O sea, no sería el ámbito ideal. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ir dando orden a las conversaciones, a los ámbitos, justamente esto. Un hijo se quiere ir a estudiar afuera. Bueno, ¿y de dónde sale esa plata? Del patrimonio, dividendos de la empresa, ingresar. ¿Tiene que tener una experiencia previa antes? ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Entonces, son todas cosas que tienen que ir quedando plasmadas de acuerdo a la necesidad y que va a ir en constante revisión. Que sea ley no quiere decir que se arme una vez y no se lo toca más. Se va en constante revisión. Más en este tiempo que vivimos, donde la dinámica y la agenda de las pymes es totalmente constante, nuevas tecnologías, nuevas maneras, nuevos paradigmas, ¿no? Es todo muy dinámico. Un poco lo que buscamos, el propósito que tenemos con Pablo en lo personal, y Red de Negocios, y ADEF, y quienes estamos organizando estos espacios, es empezar a poner el tema de conversación sobre la mesa, ¿no? Y de a poquito ayudar a viralizar la cuestión, ¿no? Y, como decía Pablo Sonríe, escuché en una actividad tal cosa, y que sepamos que existen profesionales que se dedican a eso, que hay empresas que hace 3 años se estaban cagando a trompada entre los hermanos, los tíos, los primos, todo, y ahora hay una armonía, ¿no? Quizás no vuelve los vínculos, ¿no? Una vez que la confianza de los vínculos, una vez que se rompieron, bueno, no vamos a pedir... Se puede, Seba, se puede. Algún día vamos a hacer una juntada de metáforas nada más, pero para ponerte el título, yo he tenido que bajar ya 3, 4 veces hermanos de una mesa porque se estaban trompeando, literalmente, y logras generar después una relación de armonía, aunque sea. De armonía. No te voy a decir tampoco que es la mejor familia del mundo, pero se logra conversar, se logra hablar, cuando en realidad se empezó muy mal. O sea, se puede. Todo es conversar, todo es animarse a plantear los temas con respeto, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con una serie de herramientas. Por eso agradezco a vos, a Red de Negocios, a todo este espacio que vamos generando y vamos tratando de ayudar, y a la vez ponernos a disposición de cualquiera de ustedes, porque ustedes tienen redes, tienen gente, forman parte de cámaras, tienen colegas. Cuando quieran armar un espacio para que charlemos, lo armamos con Sebastián sin ningún problema. Podemos poner a disposición todo lo que tengamos a mano, porque esto o lo construimos entre todos o no sale nada. Ahí, Ariel, vos querés decir algo. Sí,
No, que lo sigo encontrando bastante subjetivo el tema, ¿cierto? Y por ahí para aportarles algo les recomiendo por ahí que vean un poco más o que tomen la herramienta que pretende ISO, ¿cierto? El estándar, que eso por ahí les ayuda mucho más a las empresas. Nosotros trabajamos fundamentalmente con pymes, ¿cierto? Y el hecho de implementar un estándar, las organizaciones están obligadas a hacer una organización, o sea, un organigrama, ¿sí? A establecer los procesos, a ver cuáles son esos requisitos para los procesos, a planificar, que los argentinos no estamos acostumbrados a nada en planificar, a evaluar esos procesos y de esa manera, ¿cierto? Se puede dar una vida más prolongada a una organización, ¿cierto? Se lo estoy contando muy por arriba, no sé si hay alguien que esté en el tema, pero eso es la manera en la que nosotros vemos esa mejora continua y en donde se puede plasmar esa vida, ¿cierto? Esa mejora, ese crecimiento, y de hecho, al tener objetivos no solamente de corto, mediano y de largo plazo, ¿cierto? Se puede hacer ese transgeneracional en las organizaciones. Ahí Se lo tiro así como una herramienta nada más. Claro, ahí como dice Ariel, es cuando alguien de una empresa piensa en certificar un proceso, por mínimo que sea, es porque hay una chispita de que quieren ordenarla, quieren progresar y tienen vista a futuro y de crecimiento, ¿no? Lo cual es sin duda es un indicador de ganas de seguir adelante, ¿no, Pablo? Tal cual, tal cual. Tal cual. Gente, ¿les parece? Me parece, Pablo, esto está lindo como para repetir. ¿Sí? Esto era medio un experimento que hacíamos, no sabíamos quién se iba a enganchar, pero sin duda está buenísimo sumar, mezclar las voces, ¿no? Sí. Un contador con el camino que tiene Héctor, un tipo que está a pleno como Daniel, que se fue hace un ratito en cuestiones de transformación digital, Ariel con un montón de información, Aldo desde adentro, ¿no? Y con los conflictos de que eso lleva. Ahí se acaba de conectar Norbert, que viene siempre con su flequillo, cosa que yo le envidio. Pero estaba sin audio, estoy en una posición compleja entre el sol de fondo y todo eso. Los estaba escuchando atentamente, justamente no prendía porque sabía que iba a salir mal, pero no los quiero interrumpir. Escuché todo, me parece perfecto. Comparto lo de Ariel, plenamente también. Ahí, Pablo, quizás lo que podemos hacer es ver de buscarle, ahora que tenemos esta primera experiencia, este primer approach, diría mi vieja, veamos si le podemos dar un poco de forma y de a poquito sumar más voces. ¿Te parece? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Desde ya muchas gracias a todos por participar y por el tiempo. Déjennos sus datos, pues, mandamos invitación medio hacia el voleo, ¿sí? Si nos dejan en el chat ahí sus datos y también, bueno, si ya un poquito para saber qué es lo que hace cada uno. Paso mi mail y Pablo, en todo caso, si nos podemos juntar acá en la ciudad de Córdoba. Sí, en Córdoba. Sería conveniente, me gustaría participar también, aunque sea. Dale, cómo no, con mucho gusto. Ahí son mayoría los cordobeses en estos espacios, están a full los cordobeses. Pongo en el chat mi mail. Sí, por favor. Excelente. Bueno, gracias. Gente, hay corto grabación. Después les paso a los que ponen ahí en el chat, les pasamos la grabación y